Bueno, hemos llegado al momento de, en esta reunión, de estudiar la palabra del Señor. No voy a iniciar una serie de lecciones con un tema general. Voy a estar presentando por algunos domingos una variedad de tópicos, ¿sí? Así que en el día de hoy, para los que están apuntando, allí Cecilia, Sofi, que están apuntando todos, los que apuntan, el tema de hoy, culto personal, es el tema de hoy, culto personal. Porque no solo, escuchen esto, porque no únicamente, no solamente debemos venir al culto de la iglesia, sino que también, ¿qué cosa? No solo esto, sino que también debemos vivir en culto al Santísimo. Culto personal basado en Romanos capítulo 12, verso 1. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Reciban un saludo todos los que en esta hora se conectan por medio de las redes sociales, allí en la página de Face de la iglesia, el grupo de la iglesia de aquí de San Nicolás. Nos da gusto siempre sus saludos, que comparten los videos también, que pueda llegar a otros para edificación de ellos, sean hermanos o inconversos también. Muy bien, Romanos capítulo 12, verso 1. Culto personal es el tema, porque no solo debemos venir al culto, sino que también debemos vivir en culto al Santísimo. Vamos a leer el texto donde está basada la enseñanza, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, voy a leer la versión Reina Valera 60 y luego otra versión que tengo aquí. Dice la Reina Valera 60 de Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego noten, ¿por qué razones? ¿Por qué causa? Por las misericordias, noten el plural de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué cosa? Que es vuestro culto racional. Ahora escuchen esta otra versión del Nuevo Testamento. Por eso, ¿qué es eso? Ya lo vamos a ver ahorita. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle a Él y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Bueno, ahí tenemos el texto en dos versiones del Nuevo Testamento. Bien, escuchen. Fíjense. Según el capítulo 11 de la carta a los Romanos, Pablo ha afirmado allí en el capítulo 11, ¿qué cosa? Bueno, él ha dicho que tanto judíos como gentiles han sido salvados por la misericordia del Eterno, mostrada la misericordia en el Evangelio de Cristo.
Si vamos a Romanos capítulo 11, vamos a leer Romanos capítulo 11, versículos del 30 al 33. Vamos a ver esta idea, ¿sí? Esta verdad, este enunciado del apóstol, que judíos y gentiles han sido salvados por la misericordia del Creador, mostrada por medio del Evangelio. Dice Romanos capítulo 11, versículos del 30 al 33. Anteriormente ustedes se rebelaban contra Dios, o sea, los gentiles, los no judíos, pero al rechazar los judíos las dádivas divinas, Dios dirigió, orientó hacia ustedes los gentiles, o sea, nosotros, los no judíos, su compasión. Ahora los rebeldes son los judíos, mas algún día alcanzarán también, ¿qué cosa? Misericordia, así como los gentiles también, o ya lo han alcanzado, ¿verdad? Porque a judíos y a gentiles Dios los ha encerrado en la cárcel de la desobediencia, para después poder tener misericordia de ambos, es decir, de judíos y de gentiles. En otras palabras, fíjense bien, escuchen, aquí explicación acerca de esto que acabo de leer. En otras palabras, tanto judíos como gentiles han pecado y todos necesitan el Evangelio para recibir el perdón de pecados. Así como todos pecan por su propia desobediencia, así también todos, judíos y gentiles, pueden llegar a ser liberados. ¿Por qué cosa? Por la obediencia personal al Evangelio. Lo cual implica que la salvación es condicional. Es decir, hay que obedecer al Evangelio para recibir los beneficios de la muerte de Cristo, de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Todos estábamos encerrados, por decirlo así, en desobediencia, ¿sí? Teníamos esa disposición a la desobediencia, pero el Evangelio nos libera de ello. Nos hace conocer este camino y así como se desobedece voluntariamente, también obedecemos voluntariamente y recibimos los beneficios de la gracia y de la misericordia del Señor, el perdón de sus pecados. Obvio, eso implica que la salvación es condicional. Entonces, escuchen, entonces, y en razón de esa salvación recibida por el Eterno, Pablo dice lo siguiente en el versículo 36 del capítulo 11 de Romanos. Ahora ustedes dirán, hermano Luis, pero si el texto es de Romanos 12, 1, ¿por qué estamos leyendo el contexto anterior? Bueno, para entender lo que el apóstol dice, hay que ir al contexto anterior para entender lo que el apóstol dice en Romanos 12, 1. ¿Cuál es la idea en Romanos 11? Para él decir, por lo tanto, así que, por consiguiente, hagan esto, ¿verdad? Hagan esto. En otras palabras, el apóstol presenta primero las razones para motivar a los cristianos a que hagan lo que él ordena, manda, el apóstol instruye en el capítulo 12, verso 1. Entonces les decía, volviendo aquí, les decía
En razón de esa salvación que todos hemos recibido, cada uno de nosotros, la salvación que cada uno de nosotros ha recibido, en el versículo 36 dice Pablo lo siguiente, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Noten esta frase: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así, Pablo termina el capítulo 11, ¿sí? Por decirlo así. Y luego pasa al 12:1. Él termina diciendo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Subrayen: a Él sea la gloria. Dado que Él es la razón de todo, Él es la causa de todo, Él es la explicación de todo, y todo es para Él, para sus propósitos, todo, entonces a Él sea la gloria en todo. ¿No, Dani? A Él sea la gloria en todo. Fíjense. Dado que Dios te ha salvado, Ana, y deben recordar que les había dicho que en mi discurso, en el sermón, lo iba a personalizar, ¿verdad? Iba a hablar de te, de ti, de tú. Dado que Dios te ha salvado, Antonio, y es merecedor de toda doxología, es decir, gloria, honra, honor y alabanza, entonces, debido a ello, Él es digno de que respondas, escuchen, con el ofrecimiento de ti mismo para tal fin supremo. ¿Cuál es ese fin supremo? Bueno, de que Él es merecedor de toda gloria, honra, alabanza, o sea, culto. Él es merecedor de ello. Entonces, el Señor es digno de que respondamos, tengamos esa actitud, esa disposición de ofrecerme a mí mismo para ese propósito que lo dignifica a Él. En ese sentido, Pablo declara lo siguiente allí en Romanos capítulo 12, verso 1. Vayamos a Romanos 12, 1. Repito, Pablo declara lo siguiente por lo anterior dicho. Escuchen. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así dice el texto en esta primera frase. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Escuchen. El apóstol apela como primera razón a la inmensidad de la misericordia o compasión del Señor para que tú, siendo salvo, seas motivado, noten, motivado, alentado a hacer lo que el apóstol manda en este pasaje. Él apela, en primer lugar, como primera razón, a la misericordia, a la inmensidad, a la riqueza de la misericordia o compasión del Señor, para que seas motivado a lo que Él instruye en este pasaje. Noten que el apóstol emplea la preposición por, la cual indica esa preposición, por causa o en razón de. Esto es, de la misericordia del Eterno. Claro, Pablo apela y ruega sobre la base de esta virtud del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él apela?
coloca como razón para motivarte a lo que Él va a ordenar. ¿Por qué apela a la inmensidad de la compasión del Señor? Porque por ella tú has llegado a ser, ¿qué cosa? Salvo. Por las inagotables misericordias del Señor, al ver tu vileza y tu tragedia, tuvo compasión de ti, Cecilia. Refrenó su ira santa y extendió su perdón hacia ti por medio de Jesucristo. Sin ellas, sin las riquezas de su misericordia, jamás hubieses podido, Roberto, ser salvo. Así, Pablo apela a ellas, a las riquezas de su misericordia, para que recuerdes los beneficios, para que recuerdes todas las bondades, para que recuerdes todo lo que Dios te ha concedido y te dará inmerecidamente por causa de su misericordia. Que tú, como cristiano, recordases y tuvieses presente que Dios tuvo clemencia de ti cuando perdonó tus pecados por medio de la muerte de su Hijo amado. Que consideres y tengas presente que Jesús, quien es Dios, se dio a sí mismo en sacrificio santo por todos los pecadores, siendo tú uno de ellos, sin merecerlo. Es increíble, escuchen esto, es increíble. Pero si esto no lo comprendes, en primer lugar en tu corazón, esto a lo cual Pablo ha apelado, a las misericordias del Señor, y todo lo que comprende, todo lo que significa, todo lo que implica, todo lo que representa su inmensa misericordia hacia ti, hacia mí. Si esto no se comprende en primer lugar, si esto no se razona, no se asimila en primer lugar en tu corazón, esto que es motivación y estímulo divino para infundirte el ánimo adecuado hacia la voluntad del Señor, entonces no habrá obediencia a lo que Pablo ordena en las siguientes frases. Si esto no es primero, bueno, dudo que lo segundo vendrá en tu vida. Por tanto, Dani, que te anime su gran misericordia para que te ofrezcas al Señor como es merecedor de ello. Así que, habiendo entendido esto, ¿qué ordenó Pablo? ¿Qué instruyó el apóstol Antonio en Romanos 12:1? Después que me ha dado estas primeras razones para yo sentirme motivado, estimulado, estas razones divinas de su virtud, de su misericordia, e infundirme el ánimo adecuado hacia su voluntad, de modo tal que yo esté en toda la entera disposición en mi corazón hacia la obediencia de lo que Pablo enseña. Después que Pablo ha dicho sobre la base de lo que Él es y ha sido, y lo que ustedes han recibido por medio de esta virtud, su misericordia, para con ustedes la salvación, el perdón de pecados, la esperanza y la vida eterna.
Bueno, aquí les instruyo esto. ¿Qué ordenó Pablo? Según Romanos 12:1, fíjense, él ordenó lo siguiente: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios. Escuchen. Juani, ¿qué es lo que vas a presentar? Según Pablo, ¿verdad? Bueno, Pablo dice el cuerpo, que aquí se usa en lugar de todo tu ser, toda tu persona. Tu cuerpo, según el mismo Pablo, ha sido comprado por el Señor. Noten lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Repito, Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque, aquí viene la explicación de eso que dijo Pablo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. ¿A quién? ¿Qué hay que hacer con el cuerpo? Glorificar a quién, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por consiguiente, el cuerpo es para el Señor. Y aquí cuerpo, recuerden, representa tu persona, tu ser, toda tu vida, todo lo que eres. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Primera a los Corintios 6:13. Primera a los Corintios 6:13. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjense, entonces, Pablo está instruyéndote, Antonio, como cristiano, a que te presentes. ¿Recuerdan el cántico? Me traigo a ti, ¿no? Vengo a ti. Te traigo a ti, mi ser, mi persona. Pablo está aquí instruyendo a que te presentes. Fíjense, pero no ante cualquier persona, sino como si estuvieses ante la misma presencia del Santísimo, ante la presencia del Rey, ante la presencia del Amo y Señor de todo, Sofi. Esta sería la segunda razón para motivarte y estimularte a vivir en la forma que Pablo pide que vivas ante la presencia del Eterno. Obviamente, cada día. Porque tu comunión con el Señor no es solamente en la reunión dominical, ¿cierto? Nuestra comunión, tu comunión, mi comunión con el Señor no es solamente en la reunión dominical, no lo es solamente, sino que es en una comunión, además también en una comunión personal de cada día, en todo lugar, en toda circunstancia, buena, difícil o mala, complicada y ante toda persona. Esta sería la segunda razón para que te presentes a Él en la forma
que Pablo ha dicho, traigas tu cuerpo, tu vida, tu ser ante Él. Esta segunda razón es que tú vienes y te traes a ti mismo a la misma presencia del Señor. Te ofreces, te ofrendas a ti mismo ante la presencia del Altísimo. Y esto debe motivarte, como dije, a vivir en la forma que Pablo pide vivan los que han alcanzado las misericordias del Señor. Fíjate Cecilia. Entonces, fíjate, ya tienes identificado lo que debes presentar al Señor, es decir, tu cuerpo, tu ser. En Romanos capítulo 6, verso 13, dice el apóstol Pablo, presentaos vosotros mismos a Dios. Noten, Romanos 6, 13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya sabemos, Ana, o ya sabes tú, ya has identificado lo que debes presentar, tu cuerpo. Ahora te toca saber cómo debes presentarte ante el Señor. Ya sabemos el qué presentar. Ya se nos ha dicho por qué, las razones presentarlo. Ahora, Saulo, si algún día, hijo, decides hacerte cristiano, ¿cómo? ¿En qué modo me voy a presentar ante Él? El cómo. Bueno, en ese sentido, Pablo dice que debemos presentarnos ante Él a modo de sacrificio vivo. A modo, en esa forma, de esa manera, en sacrificio vivo. Esto significa, Roberto, que debes tener la actitud de ofrendarte a ti mismo, a Dios. Debes tener el pensamiento. ¿Cuál? De que eres una ofrenda viviente al Señor. El Altísimo quiere, Dani. Él quiere que te entregues plena, completa y vívidamente a Él. Esto es lo que quiere decir presentarme de esta manera, en primer lugar, en el cómo, en qué forma, en sacrificio vivo a Él. Así, siendo yo una ofrenda viviente al Señor, que me entregue plena, completa y vívidamente a Él. Además, dice Pablo, te debes presentar como sacrificio santo, es decir, puro, sin la actitud de estar pecando descaradamente, sea a la vista de los del mundo o en oculto. También, y según el adjetivo santo, tú debes ser una ofrenda apartada, dedicada, consagrada al Señor. Esto es, reservada para Él y para su servicio. Por ejemplo, escuchen, fíjense, por ejemplo, un pasaje que te permite comprender, Ana y Juani, un aspecto de la vida santa o del sacrificio santo de ti mismo para el Señor. Un ejemplo de ello que nos permite entender eso de
cómo presentarnos ante Él como sacrificio ahora santo, bueno, lo encontramos allí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, fíjense. Vayamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí leemos lo que implica que seamos una ofrenda viva y santa al Señor. Particularmente eso, una ofrenda, un sacrificio santo. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9, lo siguiente. Ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, subrayen, nación santa, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué cosa? Primera de Pedro 2:9, ¿para qué cosa? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin aquí? De ser parte de esa nación santa, o sea, de tener esta cualidad, este atributo de santo, de presentarme ante Él como un sacrificio santo, de ofrecerme a mí mismo vívidamente, plenamente, como santo a Él. ¿Qué propósito tiene? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy parte de esta nación santa. Yo soy santo y me ofrezco en sacrificio santo para este propósito. ¿Cuál propósito? Para que anunciéis, para que proclaméis, para que hables a otros acerca de las cualidades, virtudes, las excelencias del Señor. En otras palabras, dedicados, consagrados y al servicio del Señor en el evangelismo. Esto implica que tú debes ofrendarte piadosamente al evangelismo. Repito, esto implica que tú debes ofrendarte piadosamente al evangelismo. Este es un aspecto, no es el único, pero es un aspecto de este sacrificio, de esta ofrenda de mí mismo santa al Señor. Recuerden que estamos en el cómo debo presentarme. También dice Pablo en Romanos 12:1 que debes presentarte como ofrenda agradable al Eterno. Esto significa ofrecerte a ti mismo como uno que es aceptable a Él. Dice la versión de las Américas de Romanos 12:1. Fíjate, Dani, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, ¿a quién? A Dios. Ahora bien, esta aceptación es por medio de Cristo. No es sin Él o aparte de Él. La única forma, Antonio, de que seas una ofrenda agradable al Señor es que te ofrezcas a Dios teniendo a Jesús como mediador ante el Padre. No hay de otra manera. De hecho, el apóstol Pedro así lo afirma, lo enseña. El apóstol Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, escuchen, por medio de Jesucristo. Por tanto, no puedes. Bueno, el texto anterior es 1 de Pedro 2:5. Por tanto,
Primera de Pedro 2:5. Por tanto, no puedes ofrecerte a Dios y serle agradable a menos que Jesús sea tu mediador. A menos que Jesús sea tu mediador. Fíjense. Ahora bien, deseo que notes este detalle. Fíjense. Fíjate, Sofi. Deseo que noten este detalle. Detalle que tiene toda relevancia en la enseñanza de Pablo. Este detalle es una palabra en este pasaje, en Romanos 12:1. Perdón. Esta palabra, aunque única, esta palabra nos enseña el objeto de nuestro sacrificio personal, el objeto de nuestro sacrificio personal. Esta palabra es o hacia, o en dirección. Vamos a ver el texto una vez más. Fíjense, allí la palabra que tiene relevancia en Romanos 12:1. Romanos 12:1 tiene esta relevancia. Dice el pasaje: os exhorto, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva. Ya lo vimos, este es el cómo. Ya vimos el por qué, el qué y ahora el cómo. Como ofrenda viva, santa, agradable, subrayen. ¿A quién? A Dios. Ahí está el objeto de mi ofrenda. El objeto de mi ofrenda. ¿Hacia dónde va dirigida mi ofrenda? ¿Hacia quién? El por qué, las razones que dio Pablo, Romanos 11:10 y 9, también la gracia, bondad, misericordia, la salvación. El que mi cuerpo, mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, mi ser, mi mente y su poder sean usados en tu honor. El cómo me ofrezco vivo, santo, agradable. Y ahora el objeto. ¿A quién le voy a dedicar esto? Fíjense. ¿A quién? A Dios. A Dios. Una sola palabra. Una sola palabra que pone nuestros pensamientos hacia dónde, Ana, hacia el cielo. Una sola, una única palabra que pone todo nuestro corazón hacia el cielo, toda nuestra intención, toda nuestra disposición, nuestra actitud, Dani, hacia el cielo, hacia ti, Señor. Es para ti, Señor. Una sola palabra que me lleva a su presencia, me lleva a Él, Juani. La relevancia de esta palabra está en el hecho de que tu sacrificio u ofrecimiento personal está dirigido única y exclusivamente a Dios. Él es el objeto de tu dedicación. Escuchen esto, Él es el objeto, el Señor es el objeto de tu dedicación. Es a Él a quien te dedicarás y te ofrecerás por entero. En ese sentido, y siendo el eterno el fin mismo de tu sacrificio, entonces, siendo que es así, y estás convencido de ello, entonces te ofrecerás a Él con el mayor agrado, con el mayor gusto, con la mayor alegría,
con el mayor regocijo. A Ana, con el mayor entusiasmo. Dando, como hizo Abel, dándole a él, hijo, al Señor, como hizo Abel, Sofi, lo más excelente al Señor, a tu Señor. ¿Quién? Él, el Señor, por su misericordia, te salvó. Te salvó. Por último, dice Pablo. ¿Qué dice Pablo por último en Romanos 12:1? Que esto, el qué, el cuerpo, por las razones, el por qué y el cómo, la manera, esto es vuestro culto racional. Fíjense. Ahora escuchen, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ahí, Antonio, que Pablo haya dicho esto que ya entendieron, el por qué, el qué, el cómo? Ahora esto, aquí viene explicación. Quiero decirles quiero decirles esto para que entiendan qué representa, qué significa todo esto. Esto es su culto racional a Dios. Habiendo Pablo apelado a la misericordia del Señor, poniendo en tu mente todas las bondades y beneficios recibidos por ella, esto con el fin de moverte a que te ofrezcas al Eterno en la forma que ha descrito, pasa ahora a explicarte que lo anterior es culto racional al Señor. En otras palabras, el apóstol está diciéndote que, fíjate Cecilia, si te presentas ante Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, esto significa que llevas a cabo tu culto personal dedicado a Él. Y si el Santísimo es digno de culto, de este culto personal, ¿qué cristiano se negará a rendirle este honor a Dios? ¿No? ¿Qué cristiano se va a negar a rendirle este honor a Dios? Por el contrario, tú siempre estarás motivado por su compasión que tuvo para contigo. Siempre estarás motivado a ofrecerte en culto al Señor. Ahora bien, ¿qué significa culto racional? Según la traducción de la Reina Valera 60, fíjense. En primer lugar, debes considerar el término culto. Esta palabra proviene de un vocablo griego donde se ha originado el término castellano latría. Esta palabra latría, escuchen, fíjense, esta palabra que está allí traducida al castellano como culto, son dos palabras, culto racional, ¿sí? Culto racional. Esta palabra, un nombre y un adjetivo, miren cómo es definida por un erudito de la lengua griega. Escuchen, fíjense. Y estoy de acuerdo con esta definición, por eso se las voy a compartir. Este erudito dice lo siguiente con respecto a la palabra castellana culto. Aquí en este pasaje, él dice lo siguiente. El reconocimiento directo de Dios. Yo reconozco que Él existe, que Él está allí. El reconocimiento de su naturaleza. Él es Dios. De sus atributos. Sus cualidades. De sus caminos. Reconozco eso. Su guía. Su orientación. Su voluntad y sus demandas. Sus exigencias, sus preceptos, sus mandamientos.
ya bien este reconocimiento directo de Dios sea porque derramo el corazón en alabanza y acción de gracias, por un lado, o sea, yo, mi persona, mi ser, mi corazón, o bien mediante actos ejecutados, actos que llevo a cabo en el curso, es decir, durante ese reconocimiento que le doy a Él como Dios. Así se define este erudito, esta palabra aquí, culto. Reconozco a Dios, quién es Dios, lo que representa, su palabra, su ley, su voluntad, todo lo que es Él. Y derramo mi ser, entrego mi ser a Él, mi corazón, mi espíritu, por un lado, por otro lado, dedico y ofrezco actos de culto a Él, dirigidos a Él en su honor, mientras mi vida de reconocimiento a Él, en culto a Él. Algunos dicen en adoración a Él. En ese sentido, entendiendo esto, fíjense, el escritor de la carta a los Hebreos, en su capítulo 9 y versículo 6, él hace uso de esta palabra culto. En Hebreos 9:6 hace uso de esta palabra culto relativa a los sacerdotes levitas. Noten lo que dice Hebreos 9:6. Dice el escritor, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Fíjense, habla de sacerdotes y de cierto servicio, ciertos actos. ¿De qué naturaleza? De culto. Ahora, ¿de qué trataba Ana, Dani, Susana? ¿De qué consistía este culto antiguo? Donde habían sacerdotes en ese servicio dedicado a Dios, donde la palabra que usa Pablo en Romanos 12:1 es la misma de Hebreos, allí 9, Hebreos, si no me equivoco, capítulo 9, verso 6. ¿En qué consistía ese culto antiguo ofrecido por sacerdotes? De ofrendas y sacrificios. Versículo 9, Hebreos 9:9. Consistía en ofrendas y sacrificios. En eso consistía. Ese era el culto, esa era la práctica de ofrendas y sacrificios. Escuchen, este culto trataba de sacerdotes que ofrecían y dedicaban ofrendas y sacrificios externos a Dios. Luego, en el nuevo pacto de Jesucristo, los cristianos hemos sido hechos sacerdotes. Nosotros hemos sido hechos sacerdotes, real sacerdocio, dijo el apóstol Pedro. En Apocalipsis 1:6, dijo el apóstol Juan, Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora fíjense aquí esto. Las ofrendas o sacrificios de estos nuevos sacerdotes, es decir, de los cristianos, son sus propias vidas. Son las vidas ofrecidas y dedicadas al Señor. Como bien ha dicho Pablo
en Romanos 12:1. Entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida. Noten esta versión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. ¿Vieron? El culto de los sacerdotes que ofrecían sacrificios u ofrendas dedicadas al Eterno, ahora somos nosotros mismos como sacerdotes, nuestras vidas como ofrendas al Señor. Nosotros somos el verdadero sacerdocio. Somos las verdaderas ofrendas al Señor en Cristo. Ya no nadie va a ofrecer animales, ni va a ir a un lugar físico a ofrecerlos, a un templo físico. Ahora nosotros, como sacerdotes, nos ofrecemos a Él, a nosotros, como ofrenda a Él. Entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida, que es tu vida, hermano, hermana, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Además, dice Pablo en Romanos 12:1 que este culto es ¿qué? Racional. Escuchen, fíjate Dani, Susana, ¿qué significa esto? Este culto es racional porque está involucrada la razón y la inteligencia. Es el culto consciente de todo cristiano que ha entendido las misericordias del Señor y que es movido a ofrecerse como ofrenda viviente, apartada del pecado, consagrada, dedicada al Santísimo y de la cual se deleita el Señor. Tú te ofreces, yo me ofrezco al Eterno con plena conciencia, comprendiendo lo que ha hecho por mí y consciente que Él es merecedor de que viva cada día de mi vida en culto para Él. Por eso es racional esto que yo hago para Él. Por tanto, escuchen y termino. Por tanto, el culto a Dios, hija, no se circunscribe únicamente, solamente a un día específico, el domingo. No. El culto a Dios no se limita ni se circunscribe únicamente a un horario determinado de 4 a 5:30, aquí nosotros, ni tampoco a 5 actos, ni tampoco a cierto lugar, aquí el local, ni tampoco a cierto ámbito, a la reunión. No, eso es parte de nuestra vida de culto al Señor, pero no se limita el culto a ello. No solo debes venir al culto de la iglesia, sino que también debes vivir en culto al Señor, esto es, entregándote a ti mismo de manera santa y agradable, motivado o motivada por la misericordia que ha tenido para contigo.